Amada iglesia, no sé si ustedes han visto a los directores técnicos de un equipo. Ellos no solamente se encargan de dar el entrenamiento previo al partido, en el caso de los equipos de fútbol o de otros deportes, sino que son también los que previo o durante el juego, durante el mismo juego, van guiando a los jugadores a través de las indicaciones que les hacen advertencias, les explican qué deben hacer durante el partido, todo con un propósito, el de poder ganar. Y guardando las obvias proporciones, mis amados hermanos, algo similar ocurre en el pasaje que vamos a estar estudiando en esta mañana. La semana pasada estuvimos estudiando cómo Jesús había sido rechazado por los de su propia casa y por los de su propio pueblo en Nazaret. Recuerden, todo parece que está ocurriendo en ese lugar. Jesús ha llegado con sus discípulos y ha comenzado a predicar en su casa, en su familia, con sus vecinos, pero ellos no le creen, no aceptan su mensaje, lo ponen en duda. Y no, Jesús no puede realizar muchos milagros. Sin embargo, Jesús no se deja afectar por esta situación y continúa enseñando. Note lo que dice al final del versículo 6 en el capítulo 6. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Una persona, en nuestro caso, muy seguramente al ver que no hay la respuesta correcta, lo más seguro es que muchos nos iríamos de ese lugar. Si no encontráramos una respuesta positiva, nosotros abandonaríamos el lugar y nos iríamos a otro lado. Pero no es lo que hace Jesús. Jesús continúa enseñando, pero ahora lo hace llamando a sus discípulos, a quienes envía para compartir el Evangelio. Es lo que yo entiendo que es el comisionador y los comisionados. Ellos tienen ahora una comisión. De hecho, Jesús dice que llamó a los 12 que antes habían sido llamados apóstoles, y apóstol significa enviados, y ahora tienen ese propósito. Son enviados para predicar la palabra del Señor. Aún Marcos, en la porción en la que nos encontramos, nos está mostrando quién es Jesús, porque su identidad todavía no ha sido claramente revelada, pero sí nos ha dado muestras de quién es Jesús. Ahora, el pasaje describe a Jesús como entrenando a sus discípulos. Después de meses de haber caminado con ellos, ahora los envía para que hagan lo que Jesús ha venido haciendo. Jesús los ha entrenado. Ellos han visto a Jesús. Este es el mejor modelo de la enseñanza. El mejor modelo de enseñanza es aquel que toma a una persona para modelar. Él ejemplifica, él es el ejemplo. Ahora sus discípulos tienen el encargo de replicar el modelo. Y ellos tienen que mostrar las buenas nuevas. Ahora, en esa comisión les explica las tareas, les muestra las indicaciones, les da las advertencias y ellos obedecen fielmente a esta tarea encomendada. Lo que nosotros vamos a ver en el contexto es la reacción de las personas, especialmente de Herodes, en el pasaje que, si Dios quiere, estaremos estudiando la semana próxima. ¿Cuál fue la respuesta de Herodes al ver a este Jesús cuya fama va en aumento y que posteriormente hará que él reaccione a eso, pensando que es Juan el Bautista que ha resucitado y que él había mandado decapitar? Ahora, en la parte en la que nos encontramos en el Evangelio, nosotros nos encontramos en la tercera fase del ministerio de Jesús, en donde Jesús está ampliando ahora su trabajo, pero en cabeza, o más bien por medio de la misión de los 12. Lo que Jesús sigue mostrando es su autoridad y cómo Él ha inaugurado su reino, pero que además amplía el conflicto que Él va a tener con los líderes religiosos y con otros grupos que posteriormente lo van a llevar a la cruz. Y esto sumado a la ceguera de los discípulos, que en ocasiones no tienen mucho entendimiento. Y esto es importante, mis amados, en el contexto, en razón de que estos 12 a los que Jesús ha enviado son muy parecidos a usted y a mí. Hombres y mujeres imperfectos que cometen errores, pero que en medio de todo ello el Señor usa como instrumentos para llevar su palabra. Es por eso que el sermón lleva por título Hombres comunes y una comisión extraordinaria. Hombres comunes y una comisión extraordinaria. ¿Cuál es la comisión y cómo deben llevar a cabo la tarea estos hombres comunes y cómo deben llevar esta comisión extraordinaria? Es lo que vamos a estar mirando en esta mañana. Y lo primero que el pasaje nos muestra lo encontramos nosotros en el versículo 7. Estos hombres comunes deben entender la tarea.
Si ellos quieren llevar adelante la comisión que les ha sido encargada, deben entender la tarea. Y es lo primero que encontramos nosotros en el versículo 7. Dice la palabra del Señor. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos y les dio autoridad sobre los espíritus inmundos. Ahora, recuerden, el pasaje ha iniciado en el capítulo 6, la parte final. Y recorría las aldeas de alrededor enseñando. Después llamó a los 12 y comenzó a enviarlos de dos en dos. Casi que Jesús lo que está haciendo es enseñando, mostrando cómo se debe hacer y ahora llama a los 12 para que puedan cumplir esto. Ahora, Jesús ha sido rechazado en Nazaret, pero continúa enseñando en las aldeas alrededor de su ciudad natal. Ahora, nosotros leemos este versículo así rápido, ¿no? Jesús está enseñando, pero esto debió haber sido una tarea que le llevó semanas, incluso meses. No era una región pequeña, había más de 40 aldeas, era una cantidad de terreno muy grande. Pero lo que Jesús quiere enfatizar acá y Marcos nos quiere mostrar es que la actividad principal de Jesús, ¿cuál es? La enseñanza de la palabra de Dios, la predicación del Evangelio. Marcos capítulo 1, el versículo 38 nos dice lo siguiente, mis amados hermanos, y les decía, vamos a los lugares vecinos para que predique también allí, porque para esto he venido. Ahora Jesús tiene clara cuál es su tarea. Jesús sabe a qué ha venido. Él viene a enseñar la palabra del Señor. Él viene a predicar el mensaje del Evangelio. Pero ahora, ¿qué va a hacer? Va a involucrar a sus discípulos. En esta parte los discípulos van a participar más activamente en el ministerio, siendo agentes y representantes claves de su misión. Y eso podemos verlo también en razón a quiénes eran los discípulos. Hay 5 momentos importantes en las vidas de estos hombres que también se asemejan mucho a los momentos que nosotros como creyentes en nuestra vida cristiana debemos pasar, mis amados hermanos. Nosotros hemos sido llamados primero a arrepentirnos. Ellos reciben un llamamiento, fueron llamados a confesarlo como Señor, atraídos por el Espíritu Santo. La obra del Señor y la obra del Espíritu Santo convence de pecado, de justicia y de juicio a estos hombres, de modo que cuando el Señor los llama, ellos obedecen. El Señor los llama al arrepentimiento y ellos se convierten. La segunda es cuando ellos son llamados a seguirle de manera permanente en un ministerio de tiempo completo, dejando todas sus otras actividades. Marcos capítulo 1, el versículo 16 al versículo 20 encontramos eso. Cuando Jesús llamó a Pedro, a Andrés, a Juan y a Jacobo, dice la palabra del Señor, andando junto al mar de Galilea, vio a Simón y a Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran pescadores y les dijo, venid en pos de mí y os haré pescadores de hombres. Y dejando luego sus redes, le siguieron. Y pasando de allí un poco más adelante, vio a Jacobo, hijo de Zebedeo, y a Juan, su hermano, también ellos en la barca, que remendaban las redes. Y luego los llamó, dejando a su padre, a Zebedeo, en la barca con los jornaleros, le siguieron. Y más adelante nosotros vamos a encontrar el mismo llamamiento de Leví en Marcos capítulo 2, el versículo 13, cuando le dijo, sígueme. ¿Y recuerdan lo que hizo Mateo o Leví? Dijo que dejando el puesto de recaudador, siguió a Jesús. Y ellos empezaron a ser discípulos como a tiempo completo, pero además sirviendo al Señor. Ahora, en esta tercera lección, hay un grupo que está aún más cerca. Capítulo 13, el versículo 13, que estuvimos estudiando también unas semanas atrás, y donde nosotros encontramos quiénes eran estos hombres. Marcos capítulo 3, el versículo 13. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso y vinieron a él. Y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a ¿qué? Predicar y que tuvieran autoridad para sanar enfermedades y para echar fuera demonios. A Simón, a quien puso por sobrenombres Pedro, a Jacobo, hijo de Zebedeo, a Juan, hermano de Jacobo, a quienes apellidó Boanerges, esto es, hijos del trueno, a Andrés, a Felipe, a Bartolomé, Mateo, Tomás, Jacobo, hijo de Alfeo, Tadeo, Simón el cananista y Judas Iscariote, el que le entregó, y vinieron a casa. Estos 12 ahora no están más cerca de Jesús. Eran su círculo más cercano. Y ellos fueron comisionados, recibieron el nombre de apóstoles porque eran enviados a predicar. Ellos fueron elegidos para predicar y para que tuvieran autoridad sobre los espíritus de la misma forma en que Jesús tenía autoridad sobre ellos.
y sobre las enfermedades. Esto como una señal del poder que ellos tenían. Pero hay una cuarta, y es esta, la que nosotros estamos estudiando en esta mañana, cuando ellos son enviados de dos en dos para predicar. Pero también habrá un momento importante, al final, cuando Jesús asciende al cielo, ellos reciben la comisión para ir y hacer discípulos a todas las naciones. Cuando Jesús ya no está para guiar la tarea, sino que ellos ahora son los encargados de llevar adelante. Mis amados hermanos, nosotros hemos recibido la misma tarea. Como iglesia nosotros también hemos sido llamados al arrepentimiento, elegidos por el Señor para caminar con Él y ser sus discípulos. Y desde nuestro oficio, desde nuestra profesión, ser aquello que el Señor quiere que nosotros seamos, pescadores de hombres, que alcancemos a otros. Nosotros también hemos recibido autoridad, no tal vez sobre los espíritus, sobre la enfermedad, pero sí para predicar la palabra del Señor, como dice Mateo capítulo 28. Por tanto, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos. Ese es el llamado, esa es la comisión que nosotros hemos recibido. Por eso es importante entender por qué son este grupo 12. ¿Por qué es tan importante estos 12? Mis amados hermanos, esto tiene una relación también con el Antiguo Testamento. En el Antiguo Testamento, el Israel nacional era un grupo que había nacido de 12 patriarcas que conformaron 12 tribus. Ese era Israel. Cuando Jesús elige a estos 12 y los envía, Jesús está diciendo: yo estoy formando un nuevo Israel, que ya no viene por una filiación de sangre, o sea, no es por la hermandad, no es por haber nacido en el mismo lugar, sino por causa de la predicación del Evangelio, por causa del mensaje de Cristo. Ese es el nuevo Israel. ¿Recuerdan? El reino de Dios se ha acercado. Él es el rey, está estableciendo su reino. Y recuerden lo que es el reino de Dios. El reino de Dios es la gente de Dios en el lugar de Dios bajo el gobierno de Dios. ¿Y cómo empieza el reino de Dios? Por medio de la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que están haciendo estos hombres a través de la enseñanza de la palabra del Señor? Ahora, en este contexto dice la palabra del Señor que Jesús los reúne y los envía de dos en dos a predicar las buenas nuevas. Y los está enviando así porque los está enviando a todas direcciones. Los está enviando a todos los puntos para que ellos puedan cumplir con la labor evangelística, pero también lo hace para que puedan tener apoyo, protección y compañerismo. Y es el modelo que nosotros encontramos nosotros en el Nuevo Testamento. ¿Recuerdan? Pablo y Bernabé, Juan y Pedro, siempre eran dos para la predicación del Evangelio. Pero también algunos dicen que era así también para poder señalar un juicio. En un juicio en el Antiguo Testamento se necesitaban dos testigos para validar el juicio. Y ese juicio se da cuando no se acepta o no se cree en el Evangelio. Ahora, todo parece indicar que no solo los comisiona para ir solos, sino que mientras iban, Él enviaba a otros dos. O sea, como que iban los dos primeros y después de esto Jesús envía a otros dos. Y después enviaba a otros dos. Y después enviaba a otros dos. Y cuando los dos primeros volvían, se preparaban y otra vez volvían. Es como un ir constante. Parece que esa es la intención de lo que estaba pasando en ese momento. Es una gira de predicación más corta, pero el Señor quiere que estos hombres estén preparados y tengan toda autoridad. La predicación del Evangelio, mis amados hermanos, se adelanta también en medio de una batalla espiritual. Por eso ellos reciben autoridad para predicar, también para expulsar demonios, para sanar. Y eso nos ayuda a entender nosotros, mis amados hermanos, la lucha y la guerra en la que nosotros estamos. Miren, Satanás es un enemigo derrotado por Cristo en la cruz del Calvario, pero es un enemigo que sigue poniendo oposición. Como dice la Escritura, Él ha cegado el entendimiento de los incrédulos para que no les alumbre la luz de Cristo. ¿Qué es lo único que puede hacer que ese velo que tienen las personas que no creen caiga? Es la predicación del Evangelio, para que les resplandezca la luz de Cristo, dice Pablo en 2 Corintios el capítulo 4. Para estos hombres esto es importante, pero también lo es para nosotros.
Pero estos hombres no solamente debían entender la tarea, sino que debían entender las indicaciones, lo que nos lleva a nuestro segundo punto y que encontramos nosotros en los versículos 8 y 9. Dice, y les mandó que no llevasen nada para el camino, sino solamente bordón, ni alforja, ni pan, ni dinero en el cinto, sino que se calzasen sandalias y no vistiesen dos túnicas. Aquí Jesús les da instrucciones de lo que deben llevar y de lo que no deben llevar. Ellos debían viajar ligeros, sin muchas comodidades. De hecho, en la época, llevar dos cosas de algo era un sinónimo de riqueza. Ellos debían viajar ligeros, así que no debían mostrar opulencia. Debían confiar en Dios y debían depender de la hospitalidad y del cuidado de otras personas. No debían llevar ropa extra, no debían llevar comida extra o dinero para comprarla. La bolsa a la que hace referencia es más bien como la maleta pequeña de un viajero. Ahorita nuestra hermana Martica que acaba de llegar, yo me imagino que la maleta que ella traía era una maletota. No, ellos no llevaban así esa maleta, ellos llevaban una maleta más pequeña, mucho más pequeña para llevar solamente lo básico, lo básico. Inclusive algunos dicen que esa bolsa era más bien parecía una bolsa que llevaba un mendigo, una persona en extrema pobreza. ¿Qué llevaría una persona en extrema pobreza? Ahora, ellos no es que debían comportarse como mendigos, no vayamos a entender eso, sino que su dependencia estaba en el Señor, no en lo que pudieran tener o en lo que pudieran llevar. Debían esperar más bien en que por medio de la gracia del Señor algunas personas fueran generosas con ellos y los proveyeran no solamente el comer, sino también el don de quedarse, el don de alojarse. Ellos debían ser como los profetas en el Antiguo Testamento. ¿Saben cómo viajaban los profetas en el Antiguo Testamento? No como los profetas de hoy en día, los profetas de hoy en día, los apóstoles de hoy en día, que prefieren viajar en avión privado, en jet, en carros de lujo. No, mis amados hermanos, ese no es el modelo bíblico. El modelo bíblico, según lo que nos enseña la palabra del Señor, eran hombres sencillos, vestían de manera sencilla, sin comodidades, mostrando dependencia al Señor. Por eso viajaban con un bastón, sandalias y ropa muy sencilla. ¿Recuerdan? Inclusive Juan el Bautista, ¿cómo vestía? Con piel de camello. Ellos no viajan en primera clase. Es como dice un comentarista, ¿no? Ellos no son un ejército invasor que vive de los recursos de la tierra de la que están tomando. Ellos son sencillos. Ellos deben proceder humildemente y depender completamente de Dios. Ese es el llamado de los que siguen el mensaje del Evangelio. Esas indicaciones tampoco son un voto de pobreza permanente. Más adelante, en Lucas capítulo 22, yo quiero invitarles a que me acompañen allí. Lucas capítulo 22, Jesús toma estas indicaciones y mira lo que les dice. Cuando Jesús está preparando a sus discípulos para lo que vendría en el tiempo de la crucifixión, mira lo que dice, Lucas 22, 35. Dice, y a ellos dijo, cuando os envié sin bolsa, sin alforja y sin calzado, ¿os faltó algo? Y ellos dijeron, nada. Noten lo que está diciendo el Señor. ¿Recuerdan? Esto está pasando meses después. Y Jesús les está recordando, ¿recuerdan cuando los envié de dos en dos? ¿Algo les faltó? Miren, mis amados hermanos, muchos de nosotros podríamos decir, yo necesito esto y esto para poder hacer la obra. Jesús nos está diciendo con esto, no depende de tus recursos, de tus capacidades. Depende es de mi provisión. Por eso cuando Jesús les pregunta, ellos responden nada. Él les dijo, pues ahora el que tiene bolsa, tómela, también la alforja, y el que no tiene espada, venda su capa y compre una, porque os digo que es necesario que se cumpla todavía en mí aquello que está escrito, y fue contado con los inicuos, porque lo que está escrito de mí tiene cumplimiento. Entonces ellos le dijeron, Señor, aquí hay dos espadas, y él les dijo, basta. Mis amados hermanos, Dios nos provee los recursos para que nosotros podamos llevar a cabo la tarea. Dios nos capacita a nosotros, no solamente con los recursos económicos, sino con la capacidad mental e intelectual para poder hacerlo. Eso implica para nosotros preparación. Habrá momentos en los que el Señor nos proveerá, en otros momentos somos nosotros responsables de poder llevar a cabo esta tarea, de cumplirla como el Señor nos manda. Miren, lo que Jesús está haciendo aquí en Lucas es reflexionando acerca de lo que ellos habían hecho.
Deben prepararse sabiamente para el futuro, pero teniendo siempre la dependencia del Señor y en la promesa de que el sustento viene de Él, de que la provisión para poder llevar a cabo la tarea viene de Él. Y esto, mis amados hermanos, trae también una aplicación a nosotros, al reconocer que no debemos confiar en nuestras capacidades para hacer la tarea que Dios nos ha encomendado. No es por el recurso económico que yo tenga. ¿Dios me puede proveer el recurso para eso? Sí, pero no depende de eso. Miren, hay personas que son más elocuentes para presentar el evangelio, hablan con más facilidad y como que no les cuesta tanto hablar. Entonces una persona podría decir, no, pues que lo haga el que tiene las capacidades. No, Dios nos puede usar a nosotros con nuestras pocas palabras. De hecho, miren el ejemplo del apóstol Pablo. ¿Recuerdan cómo lo hizo Pablo? Pablo era el hombre más preparado del Nuevo Testamento. Tenía la formación intelectual más grande. Había sido formado en la mejor institución educativa en ese momento. Pero cuando él predicaba, dice la palabra del Señor en 1 Corintios 2, 1 al 4, que él solo se propuso saber una cosa. ¿Cuál? A este Cristo y a este crucificado. Acompáñeme por favor allí para que lo veamos. 1 Corintios capítulo 2, el versículo 1 al versículo 4. 1 Corintios capítulo 2, el versículo 1 al versículo 4. Dice, así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. Y cuando estuve entre vosotros con debilidad y con mucho temor y temblor, y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder. Versículo 5, para que vuestra fe no esté fundamentada o fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Amado hermano, amada hermana, ¿alguna vez te has sentido insuficiente para poder predicarle a alguien la palabra del Señor? ¿Has sentido que no tienes las palabras para hacerlo? Mira el ejemplo de Pablo. Solo hay una cosa que tú debes hacer y es presentar a Cristo y a este crucificado. Ese es el llamado nuestro. Anunciar la obra de Cristo en la cruz del Calvario. No es nuestra capacidad, no son nuestros recursos los que traen a la gente. Mis amados hermanos, ¿por qué nosotros como iglesia no hacemos como en otros lugares, que lo que hacen es un show y un espectáculo? Invitan grupos o invitan predicadores para que se llene el lugar. Podríamos hacerlo si quisiéramos tener un lugar lleno de gente. Créame, hay métodos y hay formas para llenar la iglesia. Pero es que el Señor no nos llama a eso. Mis amados hermanos, el Señor nos llama a predicar el Evangelio, llamar a las personas al arrepentimiento y a la fe, señalar que el más grande problema del ser humano es el pecado que lo tiene alejado de Dios. Y que si no soluciona ese pecado, algún día tendrá que enfrentarse con el juez del universo y enfrentar la ira de Dios. Pero que hay una solución y esa solución se llama Jesús y su sacrificio en la cruz del Calvario. Y cuando una persona confiesa que Jesús es el Señor, tiene vida eterna. Ese es el mensaje que nosotros somos llamados a predicar. Nosotros podríamos confiar en los recursos y en cosas para hacer la obra. Pero mis amados hermanos, solo hay una forma y solo hay una manera para llamar a las personas al arrepentimiento. Es la fe en Jesucristo. No hay otra. Predica a Jesús y confía en que el Señor usará tus palabras para poder llevar a cabo esa tarea. Mira, tener los recursos no nos hará más o menos efectivos cuando prediquemos el Evangelio. Tampoco el no tenerlos no nos hará esto, ¿no? Pero la obra siempre es del Señor. La obra siempre es del Señor. Son cosas que nosotros podemos usar. Tal vez, mis amados hermanos, tú digas, bueno, pues es que no sé cómo invitar a una persona. Mira, si tienes la oportunidad de invitar a un amigo tuyo, un compañero de trabajo a tu casa, a que comparta una cena contigo, a que vea cómo vives tú, cómo se ve una familia
que vive el Evangelio, ese será un testimonio. Y eso producirá un resultado. Que tú le invitas, por ejemplo, a tomar un café. Mira, quiero compartir contigo algo importante. Vamos y nos tomamos un café. Y te sientas y le compartes el Evangelio. Esa es la forma, esos son los recursos que nosotros tenemos, pero que a veces ignoramos que debemos usar para esto, mis amados hermanos. Mira, mis amados hermanos, la palabra de Dios nos dice que Dios es el que da semilla al que siembra y pan al que come. Él provee los recursos, Él nos da a nosotros las herramientas para que nosotros podamos llevar a cabo la tarea. Nuestra confianza para poder realizar la tarea como discípulos de Cristo debe estar en el Señor. Otra razón por la que nosotros debemos hacer esto, la encontramos nosotros en el pasaje paralelo, Mateo capítulo 10, el versículo 10. Miren lo que dice la palabra del Señor. Mateo capítulo 10, el versículo 10, dice la escritura de la siguiente manera. Dice, ni alforja, ni para el camino, ni de dos túnicas, ni de calzado, ni de bordón, porque el obrero es digno de su alimento. ¿Por qué nuestra confianza no está en nuestro recurso? Porque nuestra provisión viene de Dios. El obrero es digno de su salario. Esa es la razón por la cual nosotros hacemos la tarea como la hacemos. Amados hermanos, después de que Jesús les ha dado a entender a estos hombres comunes la tarea y ahora que entienden las indicaciones, pasa a darles las advertencias. Y que es nuestro tercer punto, ellos debían entender las advertencias. Versículo 10 y versículo 11. Y les dijo, donde quiera que entréis en una casa, posad en ella hasta que salgáis de aquel lugar. Y si en algún lugar no os recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y esas son advertencias bien importantes, mis amados hermanos. No solamente ellos debían depender del Señor, sino que debían depender de la hospitalidad de los demás. De hecho, esa es la forma en la que Dios obra. ¿Cómo obra Dios para mostrar su cuidado hacia aquellos que están haciendo la obra? Por medio de la generosidad de otras personas, por medio de la hospitalidad de otras personas. Ese era uno de los valores más importantes en Medio Oriente y sigue siendo. Miren, las posadas y los mesones, los lugares en donde se hospedaban, no son como los hoteles que nosotros disfrutamos hoy en día. Esos eran lugares sucios y hasta peligrosos. Por eso ellos debían confiar en la hospitalidad de las personas, el poder llegar a una casa de un hermano en la fe que lo pudiera recibir, o de una persona a la que le estaba compartiendo el evangelio para que pudiera recibir y ser atendido por esa persona. Si estas personas les daban la bienvenida en una casa, debían quedarse allí hasta que fuera la hora de irse. Pero el corazón de estos misioneros, de estos que habían sido enviados, sería probado. Y eso es importante, porque sería un error cambiar de lugar de estadía si una persona con más recursos les ofrecía un mejor lugar para quedarse. Si tú llegabas a un lugar en esa época, y eso también pasa hoy en día, si tú llegas a un lugar y dices, me voy a quedar en esta casa porque estoy haciendo la obra del Señor, o así debería obrar un misionero, pero una persona de más recursos me ofrece un mejor lugar, estaría mal que yo me cambiara, no sería bien visto. Porque eso sería mostrar preferencias y eso además fomentaría la avaricia y la falta de dependencia de Dios. De hecho, más adelante en el siglo 65 y entre el 65 y el 80, hubo un documento que circuló en la iglesia primitiva que se conoció como la Didaché. La Didaché era la enseñanza o la instrucción de los apóstoles. Y en uno de sus apartes, los primeros cristianos entendían esto y hablaba acerca de aquellos que debían ser o que estaban sirviendo como predicadores, como profetas o como maestros o como apóstoles itinerantes. Y para ellos dice lo siguiente: todo apóstol que venga a ustedes, recíbanlo como al Señor. No se detendrá sino un solo día, y si fuere necesario, otro más. Si se queda 3 días, es un falso profeta. Cuando el apóstol se vaya, no tome nada consigo, sino es pan hasta su nuevo alojamiento. Si pide dinero, es un falso profeta. Estas advertencias, miren mis amados hermanos, servirían como un evaluador para aquellos que se dedicaban al ministerio, para la iglesia. Ellos podrían identificar fácilmente a un falso maestro.
y así guardarían a la iglesia, pero creo que siguen siendo válidas en muchos sentidos para evaluar a muchos que hoy en día hacen esta labor, para muchos que hoy en día se dicen predicadores, evangelistas. Incluso en la tercera carta del apóstol Juan, él da algunas instrucciones de lo que ocurría también en la iglesia. Acompáñeme a tercera de Juan tercera de Juan versículo 5 al versículo 8. Tercera de Juan capítulo 5, tercera de Juan 5:8. Dice, amado, fielmente te conduces cuando prestas algún servicio a los hermanos, especialmente a los desconocidos, los cuales han dado ante la iglesia testimonio de tu amor, y harás bien en encaminarlos como es digno de su servicio a Dios, para que continúen su viaje, porque ellos salieron por amor del nombre de Él sin aceptar nada de los gentiles. Nosotros pues debemos acoger a tales personas para que cooperemos con la verdad. Eso nos sirve de aplicación, mis amados hermanos. Y eso es importante. Hay personas que están dedicadas de tiempo completo al ministerio. Tal vez tú no lo puedas hacer. Tal vez tú no puedas estar predicando como lo hacen algunos, pero hay personas que sí lo hacen. Fielmente te conduces cuando tú usas tus recursos, cuando ofreces con generosidad, cuando ofrendas para que esta tarea se pueda llevar a cabo en tu iglesia local. Porque esto aplica primero a la iglesia local. Esto debe vivirse en nosotros primero. Y con estas instrucciones Jesús les está enseñando lo que ellos deben aprender. Ellos deben aprender contentamiento, que no dependen de lo que se tenga, sino de la gracia del Señor. Los discípulos debían diferenciarse de los falsos maestros que hacen su ministerio con un propósito, su ganancia y su comodidad. Ellos de hecho le ponen precio a su ministerio. Y hay varios ejemplos que uno podría mirar. Miren, mis amados hermanos, Internet está lleno de eso. Hace unos años fue muy famoso el testimonio, o es que no sé si llamarlo testimonio. La historia de un teleevangelista norteamericano llamado Jesse Duplantis. Y Jesse Duplantis le dijo a su iglesia que él necesitaba cambiar su Falcon, el Falcon es un avión privado, un jet privado, por uno más moderno. Solamente les pedía $54 millones para poder hacer ese cambio. Y usa la palabra del Señor torciendo la escritura para decir esto. Realmente creo, decía él, realmente creo que si Jesús estuviera físicamente en la tierra de hoy, no estaría montando en burro. Piensen en eso por un minuto. Él estaría en un avión predicando el evangelio en todo el mundo. Ese fue el argumento que usó este hombre. Y Internet está lleno de eso, mis amados hermanos. Creo que este hombre no ha leído la escritura. No ha visto lo que Jesús enseñó a sus discípulos. Y como en los casos de ostentación y de lujo con el que viven muchos que se llaman pastores, es una vergüenza para el evangelio. Es una vergüenza para el evangelio porque son contrarios a las escrituras. Mis amados hermanos, miren, el Señor nos llama a nosotros como predicadores y aunque somos dignos del salario que nosotros merecemos, a no enriquecernos a causa de la fe. Mis amados hermanos, es una vergüenza terrible para el evangelio ver hombres que a causa de la fe se han enriquecido a tal punto que han desviado a tantas personas de la fe. Pablo diría que ellos son enemigos de la cruz de Cristo. Escucha lo que dice Pablo en Filipenses capítulo 3, el versículo 18 al 19. Filipenses capítulo 3, versículo 18 y 19. Filipenses capítulo 3. Filipenses 3, 18 y 19. Escuchen lo que dice el apóstol Pablo. Dice, porque por ahí andan muchos, de los cuales os dije muchas veces, y aún ahora lo digo llorando, que son enemigos de la cruz de Cristo, el fin de los cuales será la perdición, cuyo Dios es el vientre y cuya gloria es su vergüenza, que solo piensan en lo terrenal. En mis amados hermanos, tenemos que identificar eso. Y orar porque hay personas que han sido engañados por esos maestros del error.
Pero no solamente Jesús quiere que ellos conozcan esto, y la escritura y la historia nos muestra cómo nosotros debemos actuar y vivir en cuanto a esto, sino que los mismos discípulos tenían que estar preparados para el rechazo. Versículo 11, y si en algún lugar nos recibieren ni os oyeren, salid de allí y sacudid el polvo que está debajo de vuestros pies para testimonio de ellos. De cierto os digo que en el día del juicio será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para aquella ciudad. Y es la respuesta al Evangelio. Mientras a unos lo recibían y aceptaban el mensaje, a otros lo rechazarían y no estarían dispuestos a escucharlos. Si eso ocurría, noten lo que dice Jesús, debían sacudir el polvo de sus pies. Porque de esa manera están declarando que el lugar en donde fueron era un lugar pagano. Lo que hacían los israelitas después de que llegaban de un lugar que no fuera la tierra de Israel, era sacudirse el polvo de ese lugar de donde ellos habían venido. Que ese era un lugar indigno. Jesús está señalando esto. Esta era una señal, pero una sentencia judicial. Y noten lo que dice Jesús, porque dice, de cierto que en aquel día, en el día del juicio, será más tolerable el castigo para los de Sodoma y Gomorra que para los de aquella ciudad. Es una advertencia terrible. Ellos debían estar preparados para esas dos posibles respuestas. Podrían ser escuchados y aceptado el mensaje, pero también podrían ser rechazados. Pero mis amados hermanos, quien rechaza el mensaje del Evangelio y quien rechaza a alguien que lleve el mensaje del Evangelio, no está rechazando eso solamente. Está rechazando a Jesús mismo y sobre él está aconteciendo el más terrible juicio. Jesús toma una de las escenas más aterradoras del Antiguo Testamento, el juicio contra Sodoma y Gomorra. Azufre encendido cayendo del cielo para consumir toda una ciudad. Y Jesús está diciéndole a estos hombres, aquel que rechaza el mensaje del Evangelio, el juicio que cayó sobre esa ciudad y sobre esas personas es más tolerable que el que caerá sobre aquel que rechaza el Evangelio. Mis amados hermanos, esto es una seria advertencia. Es una seria advertencia que debe ser considerada con mucha seriedad, definitivamente. Pero es también unas palabras que ellos debían escuchar. Si rechazaron a Jesús, recuerdan en Nazaret, Jesús fue rechazado. Su mensaje no fue aceptado, porque las personas tenían prejuicios en contra de Jesús. Si rechazaron a Jesús, ¿por qué no habrían de rechazarlos a ellos? Y eso también nos da a nosotros confianza, mis amados hermanos. Muy seguramente cuando nosotros predicamos habrá personas que nos rechazan a nosotros. ¿Nos debe frustrar? ¿Debe desanimarnos para que nosotros sigamos predicando el Evangelio? No. Aquí hay una evidencia de la realidad del juicio por rechazar el Evangelio. Quienes han sido expuestos a la verdad, dice un autor, para quienes han sido expuestos a la verdad de la salvación y a sabiendas la rechazan, recibirán la forma más severa del castigo eterno. Que Dios tenga misericordia. Y eso es una advertencia para ti que estás sin Cristo en esta mañana. Tú que estás sin Cristo en esta mañana no puedes ignorar a Jesús, no puedes creer que rechazarlo no traerá consecuencias. Hay personas que posponen su caminar con Jesús para estar más preparados y ponen cientos de excusas, cientos de excusas. Si esa es tu situación, si esa es tu respuesta, amigo, déjame decirte que estás en un grave riesgo. Rechazar a Jesús trae terribles consecuencias, será un juicio para ti. Es por eso que, como dice el coro de una canción que recientemente hemos estado escuchando, Jesús nuestro juez y rescate, escucha estas palabras: pecadores clamen a su juez para que sea hoy su rescate, caigan rendidos ante la gracia de Jesús nuestro juez y rescate. Ese es mi llamado para ti que estás sin Cristo en esta mañana. Atiende a la voz de ese Señor que te llama al arrepentimiento y a la fe. Ven rendido a sus pies y encontrarás descanso para tu alma. Finalmente, mis amados hermanos, y después de que Jesús ha llevado a sus discípulos a entender la tarea, las indicaciones y las advertencias, ellos lograron entender la obediencia. Versículo 12 y versículo 13. Dice la palabra del Señor: y saliendo, predicaban que los hombres se arrepintiesen
y echaban fuera muchos demonios, ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ellos cumplen efectivamente con la comisión que Jesús les ha dado y realizan lo que el mismo Jesús ha realizado, la predicación del Evangelio. Los discípulos, como les decía, ellos están reproduciendo el ministerio de Jesús. Eso se llama modelación en pedagogía. Jesús modeló, ellos repitieron el modelo para que después ellos lo pudieran hacer solo. Pero miren que aquí es bien importante porque además se nos está mostrando cuál es el contenido del mensaje. ¿Cuál es el contenido de lo que ellos estaban predicando? Ven a Cristo y todos tus problemas serán solucionados. Ven a Cristo para que tengas casa, carro y beca. Ven a Cristo para que tu matrimonio se solucione, se arreglen los problemas en tu matrimonio. ¿Ese era el mensaje que ellos predicaban? Dice que ellos predicaban el arrepentimiento. Ahora, ¿recuerdan que Jesús hizo lo mismo? Marcos capítulo 1, versículo 15. El tiempo se ha cumplido, el reino de Dios se ha acercado. Arrepentíos y creed en el Evangelio. Y me encanta cómo lo complementa Mateo capítulo 10. Vaya conmigo por favor a Mateo capítulo 10, el versículo 7. En el pasaje paralelo. Mateo capítulo 10, el versículo 7. Escuche cómo lo dice el evangelista Mateo a esta comisión. Versículo 7. Yendo, predicad diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O sea que se complementan los dos mensajes. Arrepentimiento y fe, porque el reino de los cielos se ha acercado. La misión que les ha encomendado es muy importante y el llamado sigue siendo el mismo, mis amados hermanos. Sigue siendo que prediquemos el arrepentimiento. Y cuando nosotros predicamos eso, estamos diciendo, Dios reina, Dios reina. Y Él nos está llamando para que vengamos a su reino. La respuesta de las personas no está en nuestras manos. Como les digo, el mensaje se acepta o se rechaza. Si se acepta, las bendiciones son maravillosas, pero si se rechaza, las consecuencias son inmensas y se va a perder la liberación y la oportunidad que el Señor nos da, como lo veíamos hace un momento. Ellos lo hacían, como dice aquí la palabra del Señor, y echaban fuera muchos demonios, y ungían con aceite a muchos enfermos y los sanaban. Ellos usaron el aceite. En los tiempos bíblicos el aceite se usaba de una manera medicinal. Era un aceite que tenía algunas hierbas y algunas especias que ayudaban a la sanidad de las personas. Por eso se ungían las enfermedades, las heridas con aceite. Pero aquí tiene una implicación también. La presencia sanadora del Espíritu Santo. Ahora nosotros cuando predicamos, créame, nosotros vamos con el poder del Espíritu Santo, hablando a las vidas de las personas. Es el Espíritu Santo quien está obrando en esos corazones. Ellos no están actuando aquí como doctores, sino como agentes del poder reconciliador de Dios. Ellos usaron ese aceite para simbolizar que su autoridad viene de Dios, sino de ellos mismos. Y no se nos dicen más detalles, el pasaje finaliza allí. En el versículo 30 más adelante se nos da un breve recuento de la comisión. Entonces los apóstoles se juntaron con Jesús y le contaron todo lo que habían hecho y lo que habían enseñado. Ese es el informe que nos da Marcos. Y el pasaje finaliza allí. ¿Qué otras aplicaciones podemos traer para nuestras vidas en esta mañana, mis amados hermanos? Mis amados hermanos, iglesia que me escuchan esta mañana. Dios usa a hombres y mujeres imperfectos, pero que estén dispuestos a llevar a cabo la tarea que el Señor les ha encomendado. Estos que vemos estaban obedeciendo a Jesús, pero estos también los vamos a ver discutiendo entre ellos en quién sería el mayor, quién sería el más importante, quién ocuparía el lugar de la derecha y de la izquierda, quién reemplazaría a Jesús. Ellos mostrarían tremendas fallas de carácter y sin embargo Jesús se glorifica en sus vidas no por sus méritos, sino por su gracia. Ellos son representantes de Jesús extendiendo su ministerio, llevando el reino de Dios a los confines de la tierra. Y Jesús los utiliza aún siendo instrumentos defectuosos, hombres comunes con una tarea extraordinaria. Iglesia, mira a la persona que está a su lado. Esa persona que está a su lado no es perfecta. Lejos nosotros de ser una iglesia perfecta.
Tenemos grandes defectos, grandes fallas. Pero mis amados hermanos, al Señor le ha placido colocar ese tesoro que se llama el Evangelio en vasos de barro, para que la gloria sea de Él. Escuche lo que dice primero a los Corintios, el capítulo 1, el versículo 27 al 29. Primero a los Corintios, capítulo 1, versículo 27 al versículo 29. Dice la palabra del Señor, sino que lo necio del mundo escogió Dios para avergonzar a los sabios, y lo débil del mundo escogió Dios para avergonzar a lo fuerte, y de lo vil del mundo y de lo menospreciado escogió Dios, y de lo que no es para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. A eso escogió Dios. Mis amados hermanos, eso somos tú y yo. La excelencia es suya. Somos vasos de barro. Pero el contenido de estos vasos de barro es lo que va a transformar el mundo. Lo hizo con los apóstoles y el Señor lo sigue haciendo por medio de la iglesia. Una iglesia que no es perfecta, pero que el Señor está santificando para su gloria. Cuando nosotros predicamos el Evangelio y cuando compartimos nuestra fe, nosotros estamos llevando a cabo la misma tarea que ellos hicieron y que sigue siendo nuestro llamado. Mateo capítulo 28. Mateo capítulo 28, versículo 18 y 19. Dice, y Jesús se acercó y les habló diciendo, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Esa es nuestra tarea, esa sigue siendo nuestra responsabilidad. Mis amados hermanos, estos 12 se convirtieron en la fuerza transformadora más grande de la humanidad. ¿Quién se iba a imaginar que estos hombres que habían sido pecadores, pero que además eran de oficios comunes como pescadores, serían la fuerza más grande de transformación que jamás ha visto el hombre? Predicaron el mensaje a toda criatura en ese momento. No por su propia autoridad, sino en razón de quién los había enviado. La iglesia, mis amados hermanos, nuevamente lo repito, lejos de ser perfecta, pero es heredera de la comisión dada a esos 12. Tú y yo tenemos esa responsabilidad. Tú y yo seguimos teniendo ese llamado de parte de Dios, de anunciar al mundo las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. No lo hacemos en nuestras fuerzas, mis amados hermanos. No dependas de tus recursos, no dependas de tus capacidades. Depende de la obra del Señor. El estilo de vida de aquellos que hacían la misión debía ser sencillo. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Por eso la predicación nuestra debe ser clara, sencilla. No con riqueza, ni con opulencia, con exageración. Pero creo que es pecado si no confiamos, en la provisión de Dios para realizar la labor. Dios nos da los recursos para hacerlo y las habilidades para hacerlo. Ahora, ¿quiere decir esto que como no debo confiar en mis recursos, no debo capacitarme entonces para hacerlo? No. Debes capacitarte, debes seguir creciendo, debes seguir estudiando. Debemos pedir perdón si hemos confiado en nuestros recursos para hacerlo, en nuestras habilidades, pero debemos pedirle al Señor que nos ayude para que podamos llevar a cabo la tarea. Debemos seguirnos capacitando. Escuela de Teología Bíblica es un espacio para ello. En las escuelas que tenemos de discipulado los domingos en la mañana, los discipulados el miércoles, los distintos estudios son espacios para formarnos en esto. Debemos recordar que Jesús es quien nos ha dado autoridad para predicar su palabra y en su nombre nosotros somos llamados a hacerlos. Reconocemos que Él sustentará y dará la provisión para que podamos llevar a cabo esa labor. Y Él nos va a suplir en todo lo que nos haga falta. Debemos también cuidarnos, iglesia, debemos estar
muy cuidadosos del peligro de la riqueza. Que los recursos que el Señor nos da no sean para enriquecernos a nosotros, sino para la proclamación del reino. La acumulación de bienes nos distrae del propósito de Dios. Un autor dijo de esto: la adopción de un estilo de vida centrado solo en las necesidades básicas es uno de los retos más grandes para los cristianos en la actualidad. Miren, muchas veces para nosotros los bienes materiales se vuelven un obstáculo para predicar, porque estamos pensando solo en nuestro bienestar. La tentación, dice este autor, dice, por adquirir más posesiones distrae las cosas que verdaderamente importan en la eternidad. Lo veíamos nosotros en el estudio de hombres, ¿no? ¿Sí? ¿Qué debemos hacer? Buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Ahora, ¿significa eso que yo no debo trabajar? ¿O no puedo tener cosas? No, no significa eso. Significa que esa no debe ser mi prioridad. Mi prioridad es Dios y el Señor nos irá dando lo que nosotros necesitamos. Experimentemos ese gozo que nos da el Señor de poder confiar en Él y los recursos que día tras día nos da. Tenemos un mandato, debemos salir a proclamar su palabra, no dependiendo de nuestras habilidades ni de nuestros recursos, sino en el Señor. Todos hemos sido llamados a ser discípulos que hacemos discípulos. Iglesia, creyente que me escuchas en esta mañana, si tú no estás discipulando a otra persona, créeme, estás pecando. Si tú no estás compartiendo el evangelio, pregúntate, ¿cómo está tu fe? Debemos evaluarnos en cuanto a eso. No importa si no crees que tienes la capacidad. Muchas personas, vuelvo e insisto, dicen, es que yo no sé qué decir. No, confía en el Señor. El Señor va a poner en ti las palabras para que tú puedas compartir el evangelio. Sigamos el ejemplo de estos hombres que obedecieron a la voz del Señor y al igual que nosotros hemos sido comisionados para predicar la palabra. Por tal razón no debemos callar y debemos compartir al mundo las buenas nuevas de Jesús como Salvador. Yo te pregunto, iglesia, yo te pregunto, ¿tú estás feliz? ¿Vives pleno y contento en la ciudad en la que vives? ¿Saliendo a enfrentarte a la inseguridad que tienes que enfrentarte? Entonces, ¿por qué no hacemos algo? ¿Qué es lo único que puede transformar realmente a esta ciudad? ¿Qué es lo único que puede transformar esta ciudad? Solo el Evangelio. Solo cuando nosotros prediquemos que el que roba ya no robe más, sino que trabaje con sus manos para que ayude al que no tiene, vamos a ver cambios. Pero si solamente estamos pensando en nuestro bienestar, en nuestra comodidad, mis amados hermanos, nos seguiremos enfrentando a la misma situación y a la misma condición en la que se encuentra la ciudad. Y el Señor nos va a demandar eso. El Señor nos va a demandar eso. Así que deja de poner excusas para llevar la palabra de Dios. Deja de poner excusas. Mira, Jesús oró para que nosotros le dijéramos, Señor, envía obreros a tus mies. ¿Dónde están esos obreros? Mis amados hermanos, la iglesia son esos obreros enviados a las mies del Señor. No esperemos que vengan de otros lugares. Nosotros somos esos obreros para las mies del Señor. Nosotros somos los enviados a recoger la cosecha del Señor que ya está lista. Pero también debemos ver cuando de pronto no lo podemos hacer nosotros porque nuestras responsabilidades nos obligan. Mira, cuando tú ofrendas o cuando tú ayudas con tus recursos, con tu hospitalidad, cuando tú estás ayudando para que la obra continúe por medio de eso, el Señor también se está glorificando. Dios también se glorifica cuando lo hacemos de esa manera. La iglesia debe ser responsable de la iglesia. Y la iglesia está encargada del sustento de aquellos que hacen la misión. Nota lo que hicieron los primeros cristianos. Muchos de ellos no salían, pero recibían y atendían con sus recursos a los que podían hacerlo. Así que eso que nosotros damos está sirviendo para eso. El mensaje que debemos predicar no ha cambiado. Ese es otro aspecto. El mensaje no ha cambiado. Debemos seguir llamando a todos los hombres a que se arrepientan.
Recuerda, el gran problema del ser humano es su pecado que lo tiene alejado de Dios. Hechos capítulo 17, versículo 30 al 31 dice, pero Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de esta ignorancia, ahora manda a todos los hombres en todo lugar que se arrepientan, por cuanto ha establecido un día en el cual juzgará al mundo con justicia por aquel varón a quien designó, dando fe a todos con haberle levantado los muertos. Este es el evangelio, mis amados hermanos. Y yo quiero que escuches esta parte final. Porque tal vez tú no tengas o no tengas claridad del Evangelio, no sepas cómo decirlo. El Evangelio es esto, es la noticia de Jesucristo, el justo que murió por nuestros pecados y se levantó de nuevo, triunfante por toda la eternidad sobre todos sus enemigos, para que ahora no haya condenación para aquellos que creen, sino que solo haya un gozo eterno. Ese es el Evangelio. Ese es el mensaje que nosotros predicamos, mis amados hermanos. Dios nos creó para su gloria. Ese es el evangelio. Y eso es lo que tú podrías decirle a una persona. Mira, Dios nos creó para su gloria. Todo ser humano debería vivir para la gloria de Dios. Todos hemos pecado y no alcanzamos la gloria de Dios. Todos merecemos el castigo eterno, pero en su gran misericordia Dios envió a su Hijo Jesucristo con el fin de proveer el camino a la vida eterna para los pecadores. La vida eterna es un regalo gratuito para todos aquellos que confían en Cristo como Señor y Salvador. Y si estás sin Cristo en esta mañana, este mensaje es para ti. Por favor, no lo rechaces, porque como lo escuchábamos hace un momento, las consecuencias son terribles. Pero hay esperanza para ti. Hay esperanza para ti si escuchas ese glorioso mensaje y le dices al Señor, yo vengo a ti en arrepentimiento y fe, confieso mi pecado, me voy a apartar de él y voy a vivir para tu gloria por la obra de salvación que tú me has dado. Iglesia, quiero invitarles a que en esta mañana me acompañen en una oración y demos gracias al Señor. Señor, danos la confianza y la certeza de saber que tú vas con nosotros en esta labor de proclamar tu reino, que tú nos sustentas y que la respuesta a la predicación puede ser contraria, pero siempre habrá una respuesta. Ayúdanos a entender que no dependemos de nuestras fuerzas ni de nuestras habilidades. Ayúdanos a depender de ti y de tu Santo Espíritu para llevar las buenas nuevas de salvación a todos aquellos que están perdidos y lejos de ti, para que vengan en arrepentimiento y fe. Sigue enviando, Señor, te lo rogamos, sigue enviando obreros a tus mies, porque la mies, la cosecha es mucha. Sigue glorificando tu nombre por medio de la salvación y por medio de la predicación de la palabra. Y ayúdanos para ser transformados por tu palabra, para ser proclamadores de tu reino. Es nuestro ruego y nuestra oración en esta mañana, en el precioso nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Iglesia amada, que el Señor les bendiga grandemente.